Un tema muy importante es la formalización de los agentes del sector, es decir, que solamente existan grifos formales y comercios de balones de gas formales. En el primer caso, se ha establecido el sistema SCOP. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los pedidos se hacen a través del Internet o a través del teléfono, pero vinculados a un ingreso al Internet. El mayorista, que es la planta de refinería o comercializador mayorista, solo puede venderle aquellos grifos autorizados que tengan un código y la autorización de OCINERC. Como esto está a través de la Internet, a la cual OCINERC MIN es parte de ello, nosotros tenemos un control preciso sobre a quienes se les está vendiendo, y lógicamente no hay ningún mayorista que va a vender combustible a aquellos que no son formales, es decir, que no tienen estos registros, puesto que sería sujeto a una sanción bastante grande, mucho más grande que la que se tendría de venderle a un informal. O sea que verdaderamente los mayoristas no están vendiendo a ningún informal. Todavía hay informalidad, porque la informalidad también proviene del contrabando, de los robos y de la misma adulteración. Es decir, un pequeño comerciante puede comprar a un grifo formal, lo adultera y después lo vende a un precio más bajo. Lógicamente, ¿quién va a comprar eso? Solamente lo compran aquellos que no son dueños de los vehículos que manejan. Entonces, pero la informalidad por eso se ha reducido. Para el caso de los balones de gas, este año vamos a implementar un sistema similar, el cual ha tenido algunas demoras, puesto que las plantas de las envasadoras de gas han pedido una extensión para poder adecuarse, dado que en el interior del país hay muchos negocios pequeños que son informales y que necesitan un tiempo. Si bien nosotros desde ya tenemos la obligación de controlar y eliminar la informalidad, las empresas envasadoras de gas han logrado esta extensión de tiempo para adecuarse, pero igual vamos a implementar este sistema que reducirá la informalidad en balones de gas, que hemos visto que es un tema peligroso. Es bueno comentar por qué controlamos la informalidad. Nosotros no tenemos el mandato de controlar por el tema de evasión de impuestos ni de contrabando. Nuestro tema es la seguridad. Entonces, nosotros hacemos el control de la informalidad desde el punto de vista de la inseguridad, y lógicamente cuando detectamos informales le comunicamos a la SUNAT para que también pueda hacer su trabajo desde el punto de vista de evasión de impuestos cuando se trata sobre todo de contrabando. Vayamos a preservación. En cuanto a preservación del medio ambiente, aquí podemos pensar sobre todo en las operaciones de extracción de hidrocarburos líquidos y de gas natural. Lo que nosotros hacemos es un seguimiento de si se está cumpliendo con la normativa medioambiental, incluidos los PAMAS que pueden haberse suscrito y los PACs, que son planes ambientales complementarios. Hemos puesto una serie de sanciones como hemos detectado incumplimientos, pero lo que estamos haciendo ahora es implementando un proyecto de supervisión vía imágenes satelitales. Esto nos permitirá un monitoreo mucho más exacto de toda la extensión del territorio peruano, y con eso se va a reducir se van a reducir más los temas de contaminación medioambiental. Sigamos. En el caso del sector de gas natural, ahí vemos, como se nota ahí, la supervisión de exploración, explotación, transporte de productos, procesamiento de gas natural y distribución del gas natural. Ahí todavía estamos supervisando no solo las operaciones, sino las nuevas instalaciones para las cuales tenemos que dar certificados de funcionamiento. Vayamos a un segundo tema. El segundo gran tema es lograr tarifas competitivas y estables en el sector energía. ¿Cuál es el problema aquí? El problema en términos generales es, por un lado, que el público quiere lógicamente que sean las tarifas a los niveles más eficientes posibles,
Y las empresas requieren tarifas que les cubran sus costos de inversión y operación. Pero fuera de eso también se requiere un marco de estabilidad para el inversionista, porque si el inversionista no sabe cuáles van a ser los precios en el siguiente año y en los años subsiguientes, y cada año varían, y no se tiene pues una certeza, es muy difícil financiar un proyecto. Pensemos en que, por ejemplo, hay una inversión de 500 millones de dólares y se tiene una proyección del flujo de caja donde los ingresos de cada año son desconocidos porque no se sabe cuáles son los precios. Entonces, eso ocasiona un retraso o un encarecimiento de las inversiones con los consiguientes mayores costos que al final pues se reflejan en el público. O sea que una inseguridad en la inversión también ocasiona una ineficiencia en los precios que afectan al público, que es un tema que nos interesa mucho. Es por eso que en generación eléctrica, donde las tarifas no se conocían sino para cada año, y en el caso de la transmisión eléctrica, donde nuevas redes de transmisión, por la forma en que funcionaba el marco tarifario, podían ocasionar disminuciones en los ingresos, en las tarifas de transmisión para las redes existentes, se coordinó con el Congreso, con el Ministerio de Energía y Minas y con el Congreso, una nueva ley que permitiera tarifas competitivas y estables. Veamos cómo fue el caso de generación eléctrica y en qué estado estamos. En el caso de generación eléctrica, por ejemplo, a lo que estamos propendiendo es que ahora sean licitaciones en vez de fijación de tarifas con cálculos técnicos. Las licitaciones, ¿qué es lo que hacen? Las licitaciones tratan de promover la competencia, pero a la vez que se firmen contratos a largo plazo con precios estables y conocidos por horizontes de hasta 10 años. ¿Por qué pueden funcionar la competencia en el mercado de generación? Porque si bien hay una fase transitoria en la cual hay que tener mucho cuidado, en el largo plazo, como estas licitaciones se van a hacer para proveer de electricidad de 3 años en adelante de la fecha de la licitación, entonces pueden entrar nuevos proyectos, los cuales generan una competencia a las plantas existentes, y de esa forma se fomenta la competencia. ¿Cuál es el rol de Ocinermin ahí? El rol de Ocinermin es que de todas maneras en la ley de subastas de electricidad, de generación, Ocinermin fija un precio tope para evitar pues cualquier alza indebida. Señor Norman, estamos ya con el tiempo vencido. Le ruego hacer la síntesis. Perfecto. Igualmente tenemos un plan en la transmisión, y el otro tema sobre el cual quería hablar rápidamente es promover el acceso, si podemos ir al 3, promover el acceso a los servicios de energía. Aquí lo que se necesita es hablar sobre la extensión de la red, tanto la ampliación de la cobertura del gas natural, la distribución en Lima y las nuevas inversiones que son los ductos en provincias, así como cómo ampliar la cobertura eléctrica en las zonas de áreas de concesión actuales y también en las áreas rurales que no tienen cobertura. A través de esto tenemos una serie de programas, inclusive un programa en el cual participamos junto con el Ministerio de Energía y Minas, con el Banco Mundial, el cual a través de un fondo, tiene un fondo en el cual se subsidian inversiones en electrificación rural, pero de una forma competitiva, y de esta forma se podrá apoyar a la meta del gobierno de pasar de 78% de cobertura a un 87% para el 2011 y se piensa llegar hasta 92% posteriormente. Voy a pasar al último tema, entonces. El último tema es la implementación de la supervisión en la actividad minera. Aquí el Ministerio ya nos ha traspasado las funciones. Estamos en implementación de los procedimientos de supervisión de la minería. Nos toca la mediana y la gran minería. La pequeña minería y la minería artesanal
estas han sido pasadas a las regiones y hemos ya desarrollado el organigrama. Se nos han transferido algún personal, pero estamos todavía estableciendo nuestro método de supervisión, donde dos grandes temas son la parte del medio ambiente y la parte de seguridad. Dado los límites de tiempo, no puedo hablarles más sobre nuestro plan estratégico para los siguientes años, pero se les va a dar copias a los asistentes. Muchas gracias. En la medida en que los tiempos se vayan cumpliendo, va a haber oportunidad, subrayamos, para que ustedes como asistentes también puedan plantear sus preguntas. Es el turno ahora de la presentación del presidente de la SUNAS, el señor José Salazar Barrantes. Él es economista por la Universidad de Lima, magíster en Ecología Peruana y general por el Instituto de Cambio y Desarrollo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en Negocios Ambientales por el Instituto de Conservación y Ecología Tyrrell de la Universidad de Kent, Reino Unido, con un diplomado en Banca y Finanzas de la Universidad de Lima. Ha ocupado cargos gerenciales en el Banco de Lima, Banco Latino y en la Caja de Ahorros de Lima. Ha sido consultor de Concitec, CONAM, INRENA, Proptex, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana y de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la CAF, GTZ, KfW, USAID, UNUDI, UNEP, IUCN, COSUDE, ETH Zurich, Carl Justelberg, Fundación EBER, entre otros. Así igualmente director del Colegio de Economistas de Lima, conferencista en diversos foros internacionales en temas sobre servicios ambientales. Es autor de diversas publicaciones y de 2 libros pioneros en banca sostenible publicados por la Fundación Friedrich Ebert. 20 minutos, señor Salazar. Muchas gracias. Ante todo, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes un poco lo que estamos trabajando en SUNAS. Siguiente. Nosotros como SUNAS estamos expandiendo un poco el concepto de nuestro ámbito regulatorio y estamos incluyendo a los que no tienen agua. Y ese es, creo, el énfasis de esta administración en mi periodo, de no solamente trabajar para facilitar el saneamiento para los que ya tienen agua, mejorarles, sino también para los que no tienen agua siguiente. Y en ese sentido, la SUNAS tiene un ámbito regulatorio sobre 50 CPS que significan 17 millones de habitantes. Siguiente. Y para esto hemos definido que es importante que ustedes sepan que hay un reto del sector saneamiento, ¿no? Y ese reto se puede reflejar en el déficit de cobertura. Es decir, existen casi 3 millones de habitantes que no tienen servicio de agua potable, hay 4 millones de personas que no tienen acceso al alcantarillado y justamente son esta población la más pobre, la que es excluida socialmente, porque aunque ustedes no lo crean, el tema de tener acceso a agua potable, saneamiento y tratamiento de desagües es también un tema psicológico. Mucha gente, cuando se le ha instalado este programa de agua para todos, ha dicho, papá, mamá, entonces quiere decir que ya dejamos de ser pobres. Y es esa inclusión social que es parte de la sostenibilidad de nuestro país y de la economía como tal. Siguiente, por favor. El tema del tratamiento de aguas servidas, que es un tema poco explorado, es un tema casi negado, por ejemplo, en la economía. Cuando uno ve cómo se hace eficiente una economía, hemos encontrado que solamente el 24% a nivel nacional trata esta agua, y en Lima caemos solamente a un 9%. ¿Sabían ustedes que en Lima hay más de 20 metros cúbicos de aguas residuales que se están botando hoy día al mar? Y Lima es la segunda ciudad más grande en el mundo, ubicada en un desierto. Entonces, no es pues propicio comparar Lima con Bogotá o con Chile, donde ciudades donde llueve continuamente, en Lima no llueve. Entonces, todos estos temas de estrés hídrico configuran una situación particular en la cual nuestro rol como regulador ahora es
atraer y promover la inversión para cerrar este déficit de inversiones, ¿no? Y además, según los estudios del Banco Mundial, toda inversión que hagamos en tratamiento de aguas residuales tiene un impacto de 4 en términos de reducción de costos, es decir, de menores enfermedades, menores horas perdidas, etcétera, etcétera, lo cual afecta directamente en la economía la eficiencia de la economía. Bueno, siguiente. Resumiendo, si nosotros simplemente puntualizamos las metas del milenio, nos faltan más de 3.790 millones de dólares de inversión, que por supuesto el Estado peruano no los puede garantizar directo e indirectamente en este periodo. Y en ese sentido es que nosotros como reguladores estamos facilitando este proceso a través del trabajo en conjunto. Cada vez que viene un inversionista, sea francés, español, alemán, canadiense, brasileño, colombiano, a invertir en el sector saneamiento, lo recibimos juntos, Proinversión, que es el encargado de atraer la inversión, el ministerio, que es la entidad del policy making, responsable del sector, y nosotros los que fijamos tarifas. Y en una reunión de un par de horas, este empresario o esta entidad, digamos Avespi, que es una entidad pública brasileña, puede saber si realmente tiene posibilidades o no de inversión y de sostenibilidad, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo hemos encontrado SUNAS como tal? Siguiente. Obviamente, debo reconocer que el gran logro de la administración anterior en SUNAS ha sido instalar los planes maestros optimizados. Esto nos ha permitido encontrar que cuando el programa Agua para Todos ha empezado a canalizar sus inversiones en función de las aprobaciones del SNIP, nos hemos dado cuenta que el SNIP es netamente insuficiente para priorizar las obras, ¿no? Porque obviamente los chicos del MEF que ven todo no entienden pues el enfoque de Cuenca, que primero va el tratamiento de agua, las tuberías de conexión, el alcantarillado, y encontramos hoy en día que en el SNIP están aprobados proyectos totalmente inconsistentes, insostenibles, ¿no? Donde hay un brazo, una pierna, ¿no? Pero no hay un enfoque conceptual. Y creo que ese es el gran logro que yo debo reconocer en SUNAS, y que nosotros estamos ahora trabajando en completar los PMOs restantes, ¿no? Estos planes maestros optimizados van a ser hoy día la herramienta regulatoria que unifique los criterios del Ministerio de Economía y Finanzas, los del Ministerio de Vivienda y SUNAS, en términos tarifarios, ¿no? Luego, en términos de supervisión, que es otra de las funciones de SUNAS, estamos incrementando la supervisión. Como ustedes saben, debido a la limitación presupuestal, la supervisión se hacía básicamente virtual, en las cuales las EPS nos brindaban la información con carácter de declaración jurada, pero luego la experiencia nos está demostrando que en el tema de agua tenemos necesariamente que hacer visitas in situ, porque muchas veces la forma de sumar es muy diferente. Por ejemplo, 2 horas de abastecimiento en una zona, más 1 hora acá, más otra hora acá. Al final para ellos habían dado 24 horas de servicio de tratamiento, ¿no? Lo cual pues es una ilusión económica, ¿no? Porque en la práctica la población estaba recibiendo 1 o 2 horas, pero en el reporte hacían una sumatoria. Entonces, esa creatividad de la contabilidad hídrica, ¿no? O de la economía hídrica, que es un tema todavía negado en mis colegas de las facultades de economía, ¿no? Revela que hay una necesidad que la academia especialice, tenga economistas hídricos, contadores hídricos, abogados hídricos, ingenieros hídricos. ¿Por qué? Porque al decidir el gobierno peruano implantar Agua para Todos, ha creado una gran demanda por especialistas multidisciplinarios que puedan tomar decisiones rápidamente, y esa es hoy día una gran limitante. Encontramos muchísima voluntad del MEF, del Ministerio y de los inversionistas, pero cuando este equipo se enfrenta a los grupos más grandes del mundo, el tema del agua, las diferencias saltan a la vista, ¿no? Entonces, yo diría que en el tema de la supervisión, nosotros lo que estamos ahora desarrollando es benchmarking regional para fomentar premios a la eficiencia y al desempeño. Siguiente.
En otra de las funciones de SUNAS es la parte normativa. Había más de 100 instrumentos normativos. Bueno, ya se han sintetizado en 4 y ahora estamos avanzando mucho más hacia la descentralización, simplificación, trabajo con los otros 4 reguladores, abriendo oficinas centralizadas, haciendo fondos de ayudas, etcétera, ¿no? En la siguiente función, que es solución de reclamos, es donde creo que SUNAS, a través del tribunal, el TRAS, ha sido reconocida como muy eficiente, puesto que resolvemos reclamos en 5 días hábiles, lo cual refleja también transparencia, y ahora estamos aplicando los principios de calidad total para la atención de los reclamos comerciales y operacionales, ¿no? Y todo esto es publicado en la página web, ¿no? Los usuarios que hacen sus reclamos tienen sus resoluciones y los pueden bajar directamente a la página web, y eso reduce los costos de transacción, porque respetamos el tiempo de cada uno de los ciudadanos que tienen que desplazarse hasta el regulador, y por eso es que la fase virtual de esta resolución de reclamos es hoy día nuestra prioridad. Siguiente. En cuanto a usuarios, contamos con 11 oficinas concentradas, y de las cuales 7 de ellas ya las estamos trabajando con los otros 3 reguladores aquí presentes, y pensamos expandir más nuestra presencia a nivel nacional en equipo, conjuntamente, usando la multimedia, es decir, fonoayuda, ventanilla única, etcétera, porque hay que poner, digamos, toda esta infraestructura tecnológica al servicio del usuario. Adicionalmente, estamos fomentando la participación de la sociedad civil, y esto yo creo que es un gran tema en el cual la academia puede participar, y la sociedad civil. Hay una gran desinformación de los procesos biogeoquímicos que conforman el agua. Toda esta dualidad que tiene para los economistas el tema del agua, que es como una moneda cara, es un bien privado y es un bien público. El bien privado se rige por la ley del mercado, ¿no? Se define el precio de eficiencia, se reducen los costos de transacción, etcétera. Pero la dimensión pública, es decir, el derecho del ciudadano al agua, porque no se le puede negar al agua, tiene también implicancias directas en la asignación de recursos y en decidir quién puede existir como actividad económica en una cuenca hidrogeográfica y quién no. Y ese es otro de los temas pendientes para nosotros los economistas en cuanto a la investigación aplicada, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué de nuevo estamos trayendo? Digamos, en las láminas anteriores hemos reconocido los logros de SUNAS y estamos dándole continuidad, haciéndole algunos pequeños ajustes en la dirección. Pero ¿qué estamos trayendo? Estamos trayendo trabajo en equipo, trabajo coordinado. Estamos trabajando fuertemente con el Instituto de Recursos Naturales, que es quien asigna las dotaciones de agua a las empresas hidroeléctricas, empresas mineras y a las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque en un enfoque de cuenca hay que tener presente que el agua no es una variable que uno pueda hacer crecer o bajar. El agua existe, es la que hay. Más bien tenemos que adaptarnos a ella. Y lo que estamos haciendo ahora con el Ministerio es ampliando el ámbito regulatorio en 113 distritos. Es decir, las pequeñas ciudades que estaban fuera de nuestro ámbito regulatorio, las estamos incorporando con un nuevo instrumento regulatorio, un PMO más ligero, ¿no? También estamos trabajando con la IRH, la incorporación del pago por servicio ambiental hídrico. Es decir, mucha gente piensa, por ejemplo, que el agua de Lima la genera Sedapal, y esa es una falsa apreciación de los hechos, como dirían los abogados. El agua se genera en las cabeceras de cuenca. Hay un ciclo hídrico que es desconocido y que hoy en día las empresas hidroeléctricas del mundo están invirtiendo en reforestación en las cabeceras de cuenca para ayudar a regular el flujo hídrico, a reducir el control de erosión de suelos, que finalmente eso, cuando pasa por las plantas de generación hidroeléctrica, hace el efecto de lija, y esa lija reduce la vida útil de las centrales de energía, y eso significa mayores costos operativos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el tema del pago por servicio ambiental hídrico lo estamos implementando con el enfoque de costos evitados y no tanto con disposición a pagar o valoración contingente, que es otra metodología potenciada por
la Escuela de Economía Ambiental, ¿no? Entonces, como ven, estamos haciendo un mix entre economía de mercado, economía de recursos naturales, ecología industrial, economía ecológica y un enfoque más pragmático, ¿no? Siguiente, por favor. También, con el objeto de atraer la inversión, estamos introduciendo la figura de la fiducia o del trust, que los abogados como David Kunze conocen muy bien, y es que existe una gran desconfianza en el Perú de que el aumento tarifario que se le da a una entidad pueda ser mal usado o mal aplicado o perdido en el espacio, ¿no? Entonces, lo que estamos creando son las fiducias ligadas a incrementos tarifarios. Es decir, si nosotros queremos en estos momentos financiar 4.000 o 5.000 millones de dólares de inversiones, vamos a dar incrementos tarifarios cuyos incrementos van a ir a una fiducia, de tal manera que solo sí, cuando la obra esté en funcionamiento, empieza a desembolsarse. Esto facilita muchísimo la estructuración financiera de un proyecto porque da certeza en cuanto a la capacidad de cobranza de una renta adicional. Segundo, a nivel financiero da la certeza de que existe un mecanismo cierto de captación de esos fondos y, en tercer lugar, reduce los riesgos o la percepción de riesgo en un sector. Porque como ustedes saben, en la banca, si ustedes hoy día van a cualquier banco, Crédito, Continental, cualquiera que ellos sean, y preguntan, quiero hablar con el economista de saneamiento, no lo hay. Quiero hablar con el sectorista de saneamiento, no lo hay. Piden una cita con el gerente general y le dicen, yo quisiera que usted me diga cuál es el portafolio de proyectos que su banco está impulsando, o qué instrumento, o ustedes van a emitir bonos de agua, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba reunido con este grupo brasileño que está pensando invertir entre 400 y 500 millones de Perú en el sector saneamiento. Entonces yo le digo, mira, no traigas tus dólares, más bien trae un stand-by letter of credit de tu banco, de tu país, y aquí hacemos una emisión en soles, tasa fija, 20 años, porque de esa manera vas a permitir dinamizar más el mercado de capitales peruanos, que está sediento, por ejemplo, en el caso de la CFP, de buenos instrumentos. Entonces, todo este tipo de cosas son parte de nuestro rol regulatorio, de facilitar un poco este marco regulatorio para las inversiones, ¿no? Y entre las otras innovaciones financieras que estamos promoviendo con el Ministerio de Vivienda son los fondos de garantía, son los fondos de inversión, los fondos de capital de riesgo, los fondos de OBA, que es Output Based Aid, porque como ustedes saben, las donaciones ya no se hacen por el proceso, sino por el resultado. Es decir, una vez que uno entrega una conexión, en ese momento el donante desembolsa los fondos, ¿no? Bueno, y finalmente, fortalecimiento de las EPS, porque para nosotros, si es que el regulador no facilita el fortalecimiento de las EPS, entonces difícilmente vamos a tener un regulador fuerte y un regulador débil. Nuestra idea de largo plazo es que el universo regulado sea fortalecido, y para eso estamos con la cooperación técnica internacional promoviendo incentivos financieros al cumplimiento de metas. Es decir, si tú como gerente general te desempeñas bien y logras las metas que le estamos fijando en el PMO, vas a recibir premios dinerarios directamente relacionados a tu gestión, ¿no? Y esto es posible gracias a la cooperación. Son modelos innovadores que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio, ¿no? Y esto también va ligado a un proceso muy fuerte de capacitación y a la creación del Instituto del Agua. Como ustedes saben, en el Perú el tema del agua como sector académico es prácticamente negado en un enfoque interdisciplinario, y lo que hemos hecho con el apoyo del Instituto del Agua de París es diseñar un instituto de 3 etapas. La primera a nivel operativo, conexiones, cafetería, etcétera, que es lo que ya está haciendo Sensico, ¿no? Entonces hay que capitalizarlo, mejorarlo y hacerlo a nivel nacional. La segunda a nivel de mando gerencial, necesitamos una nueva generación de administradores de empresas de saneamiento, de economistas, de contadores hídricos, ¿no? Que sepan cómo contabilizar estos intangibles con valor, ¿no? Y en tercer lugar, que es el de la alta dirección,
con el acuerdo de l'ENA, l'École Nationale de Administración de París, Francia. Estamos viendo stage de 1 o 2 semanas de duración para los altos ejecutivos, para que tengan una mirada muy rápida de cómo se gestionan las empresas de agua en el mundo y la tremenda oportunidad que hay para atraer inversión. Ya no tanto como venta de empresas, eso ya pasó. Ahora estamos en la etapa de contratos de desempeño, performance contracting, es decir, donde vienen las empresas, por ejemplo el caso de VAG de Alemania, específicamente en el caso de Sedapal, y identifica un sector de los 7 que está dividido en Lima, invierten en control de fugas y luego de 1 año, 2, 3 años, ellos van recuperando su inversión con los ahorros que está generando Sedapal. Y ese es un poco el tipo de innovaciones y de fortalecimiento de EPS que tenemos. Le estamos pidiendo a cada una de estas empresas extranjeras, ahora colombianas, brasileñas, españolas, argentinas, canadienses, etcétera, que como primer paso ellos inviertan junto con SUNAS en capacitar al personal de las EPS, ¿no? Es decir, mientras que duran los procesos de participación privada, ellos empiecen dando clases en SUNAS en reducción de control de fugas, contabilidad hídrica, gestión, etcétera, ¿no? Entonces, para ser exacto con el tiempo, yo quiero dejarlo ahí y estoy abierto a responder las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchas gracias por su tiempo.